Ya de regreso de nuestra pausa comercial, estamos de nuevo desde el Barranquilla, desde la costa atlántico, con el periodista y amigo Michel Carrillo de la Hoz, en una entrevista muy interesante con nuestro buen amigo el doctor Ramón Muñoz. Seguimos, mis queridos amigos, después de esta pausa comercial con Ramón Muñoz, candidato a la gobernación del Atlántico. Ramón, dejábamos una pregunta al aire antes de irnos al corte comercial, y es que el segundo problema o lo más grave que están viendo los ciudadanos del Atlántico en esa posición, pues en muchas encuestas que se han hecho últimamente, es el tema de la corrupción. Y es un flagelo que tenemos. La corrupción ya llega a unos niveles tal que ya perdemos hasta la capacidad de asombro de todos los escándalos que han salido a la luz pública provenientes de la corrupción. ¿Cómo vas a hacer tú el trabajo como gobernador del estado para que esos actos de corrupción no sean practicados por tus funcionarios? Bueno, aquí tenemos que remitirnos a la génesis de todo este proceso. Aquí tenemos que empezar a hablar de la gobernanza, de la gobernabilidad, que es precisamente esa interacción y ese reconocimiento que tiene la ciudadanía bajo la institucionalidad que ampara el gobernador. Tenemos que precisamente hablar del gobierno abierto y del gobierno colaborativo, que precisamente se ha dejado de lado ese gobierno abierto como un pilar fundamental de la nueva gerencia pública. Y dentro de esa misma génesis tenemos que hablar del artículo 103, que son los mecanismos de participación ciudadana, que luego obviamente fueron reglamentados por la ley 1757 del 2015. Y aquí sí ya empezamos a brindar la solución. La ley establece el presupuesto participativo. ¿Qué significa eso? Eso significa que en el momento de la construcción del plan de desarrollo vamos a consultar con las comunidades en qué quiere que se inviertan para precisamente poder dar solución a las necesidades más prioritarias que tenga la ciudadanía. Vamos a recorrer el departamento apoyándonos precisamente con las juntas de acción comunal para que ellas sean un pilar fundamental en este proceso de la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque si la comunidad define en qué deben de invertirse los recursos dependiendo de sus necesidades, pues ellas van a ser unas veedoras de ese proceso. Y ahí parto con el segundo aspecto importante, el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas. Nosotros tenemos que empezar a fortalecer esas veedurías ciudadanas para que precisamente cumplan la función constitucional que les fue encomendada, que es la vigilancia en la inversión de los recursos públicos. No podemos seguir de espaldas precisamente amarrando todo, y que en este momento quiero decirles a todos que la candidatura que nosotros, este proyecto político, estamos proponiendo al Departamento del Atlántico, no tiene contratistas atrás, no tiene maquinarias políticas atrás, no tiene esos grupos económicos de atrás que precisamente son los que llegan, muchos de los candidatos que ya han ocupado esos cargos, empeñados porque se invirtió una gran suma de dinero y tienen que responder ante sus patrones. Ramón Muñoz no tiene patrón, el único patrón es el pueblo y Dios. Eso, por supuesto, cuando nosotros los vamos articulando con las veedurías, con el fortalecimiento de los procesos de contratación con el SECOT 2, porque recordemos que el SECOT 2 lo que hace es que dentro de esa libre exposición de compromiso que obtiene la gobernación del Atlántico a los proponentes para que ellos precisamente eleven su propuesta, todo se va a hacer mediante el sistema digital y obviamente eso va a brindar un poco más de transparencia. Pero mi querido periodista, quiero decirle lo más fundamental de este proceso, que ustedes, los comunicadores sociales, la prensa hablada, escrita, los medios televisivos, la prensa que está por las redes sociales, serán la columna vertebral contra la corrupción. ¿Por qué? Porque ustedes juegan un papel importante para transmitirle a la comunidad qué está haciendo el gobernador con los dineros del erario público. Aquí todos se tienen que enterar en qué se invierte, cómo se invierte y de qué manera se están invirtiendo los recursos. Y ustedes, que son el cuarto poder, son la articulación entre el gobierno y las comunidades para que sepan
cómo es que se está administrando el Departamento del Atlántico. Bueno, y lo de las veedurías es algo, un ejercicio democrático y de control bastante eficiente. Lo que hay que brindarle a la comunidad es mayor información, mayor educación con respecto a eso, para que se multipliquen. Porque el problema de los ciudadanos es que pensamos que son los políticos los únicos que tienen que velar por el cumplimiento de la ley y no saben que somos los ciudadanos organizados lo que podemos estar vigilantes para que esos actos de corrupción cada vez sean menores. Bueno, Ramón, vamos a hablar ahora de una parte que es bastante álgida, pero por supuesto la gente quiere saber qué vas a hacer tú con los diferentes planes sociales, los diferentes que hay en el Atlántico y que la gobernación lo hace conjuntamente con el gobierno nacional. O sea, ¿qué le vas a seguir ofreciendo a la población más vulnerable del Atlántico en lo que a la parte social se refiere? ¿Cómo vas a trabajar en esa área? Bueno, lo primero es que hay que decir es que, digamos, a través de los procesos que se llevan con el Sistema General de Participación, ya están establecidos unos rubros presupuestales en lo que tiene que ver con salud, educación y medio ambiente. Pero yo quiero ir mucho más allá. Es decir, no solamente atenerme lo que el Sistema General de Participación establezca, porque obviamente es un tema de obligatoriedad. Yo pienso que hay que pensar precisamente, y lo decía al principio de la entrevista, en el desarrollo integral y holístico del hombre. Porque el departamento ha tenido un crecimiento, más no un desarrollo. Y dentro de ese aspecto, el ser humano no ha jugado el aspecto fundamental. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, en el sistema de educación tenemos que aperturar nuevos seres, o sea, los centros de educación regional, de educación superior, para que precisamente determinando o dependiendo de la vocación productiva de la subregión del departamento, podamos ofertar carreras profesionales para que precisamente podamos activar esos sectores productivos. Pero algo muy importante, y es que esos 26.700 jóvenes que no pudieron acceder a la educación superior por falta de recursos, a través de las propuestas de los OCAT, el OCAT regional, local, presentar estos proyectos para que conforme a los recursos de regalía podamos darle educación gratuita y estos estudiantes puedan ingresar a la educación superior. Eso es un tema muy importante que me parece, y eso hace parte precisamente de ese desarrollo integral del ser humano. Pero no nos hemos olvidado tampoco de los jóvenes que están en el bachillerato en 10º y 11º. Estamos proponiendo las creaciones de los centros de asistencia social docente, los famosos CAS, precisamente para que en los dos últimos periodos del bachillerato, es decir, 10º y 11º, el estudiante pueda salir con una carrera técnica y a través de la política de emprendimiento pueda obtener recursos para que estos estudiantes puedan montar su unidad productiva. Si desea continuar sus estudios, pues obviamente podrá entrar a estos seres que les estamos proponiendo. A mí me parece que ahí hay un tema, digamos, cuando usted dignifica al ser humano, cuando usted dignifica a la persona, cuando usted le da oportunidades de crecimiento, de estructuración, estamos apalancando el desarrollo productivo y competitivo del país, pero específicamente del Departamento del Atlántico, por supuesto. Por otro lado, creo que es importante también que no nos quedemos solamente con el tema de la salud bajo el principio del Sistema General de Participación, sino que tenemos que fortalecer estas unidades médicas como las ESE, las empresas sociales del Estado, con una preocupación, Michel, que tengo que decir públicamente. La gobernadora creó una, que fue la Asociación de los Hospitales, el Hospital Niño Jesús, el CARI, el Hospital de Sabana Larga y el Hospital de Soledad. A principio de año, en febrero, la UNA fue intervenida por la Superintendencia de Salud porque no pagaba precisamente a los empleados, entre otros aspectos que obviamente dieron inicio a esta intervención. Yo creo que tenemos que empezar a fortalecer esa cobertura en salud, pero no solamente es entregar obras por entregar, deben de ser obras que deben de estar completamente dotadas, que deben de tener el personal idóneo cualificado para la atención
Es decir, estoy hablando de un médico, estoy hablando del sector primario o del servicio básico de salud, para que ellos puedan tener una atención integral. Algo importante, tenemos que comenzar a, digamos, interactuar con la ciencia, tecnología e innovación como una línea transversal a todos los elementos del desarrollo del hombre. En eso obviamente es importante mirar el tema de la telemedicina, cómo podemos aportar precisamente con una atención integral para el tema de la telemedicina, que no es un tema nuevo, es un tema que ya se viene hablando en muchos países, inclusive en Colombia, pero que en el Departamento del Atlántico poco o nada se ha hecho al respecto. Y dentro de esos aspectos, hombre, tenemos que empezar a hacer el fortalecimiento de las diferentes heces que encontramos en el Departamento del Atlántico con equipo, con tecnología, con personal cualificado, con ambulancias. Pero algo importante que me parece que es un tema coyuntural, Michel, y es que lo que estamos encontrando es que muchas mujeres que van a dar luz, vienen a dar a luz a Barranquilla. Entonces el nacido vivo sale de la ciudad de Barranquilla y no del municipio que le corresponda. Entonces lo que vamos a encontrar es que hay un desfase del censo poblacional donde estos municipios se van quedando sin precisamente la asignación de los recursos por el censo poblacional y se le va aumentando a Barranquilla. Nosotros tenemos que empezar a fortalecer el servicio de primer nivel, ese primer nivel con algunos servicios de segundo nivel que pueden obviamente obtener las heces para que precisamente a través de un pediatra, de un ginecostreta y algunos otros servicios de segundo nivel, como medicina interna, en los hospitales puedan ser ofertados. Bueno, muchísimas gracias, Ramón. Hay mucha tela que cortar. He escuchado en un encuentro que tuvimos lo interesante de tu programa de gobierno. Espero que tengamos la oportunidad durante la campaña electoral de aquí al mes de octubre que podamos seguir dando a conocer detalles de tu programa de gobierno, que por demás es interesante. Yo creo que todos los candidatos deben mostrar como tarjeta de presentación ese programa de gobierno, que es lo que los puede llevar a la gobernación del estado. Te dejo para que le des un saludo final a los seguidores que tenemos en redes sociales y a los que nos escuchan a través de las diferentes emisoras AM y FM y todo este público que pues de allí pueden estar muchos apoyando. Muchas gracias, Michel. No quisiera terminar esta entrevista con algunos aspectos fundamentales que podemos tocarlos en una próxima entrevista. El tema de productividad y competitividad. Tenemos que tener la transición de una ventaja comparativa a ventajas competitivas. Eso me parece importante en primera instancia. Y precisamente la cualificación para que los sectores productivos del Departamento del Atlántico podamos aplicar ciencia, tecnología e innovación. El tema ambiental. Vamos a crear el tema de la economía circular, que me parece un tema importante en el Departamento del Atlántico. En el tema del desarrollo territorial, vamos a fomentar el plan de ordenamiento territorial a nivel departamental, como el estudio fundamental para estructurar y organizar el Departamento del Atlántico. Y por último, el tema social. No quiero despedirme de este programa sin decirle a mis veteranos que tenemos el compromiso para crear la Casa del Veterano en el Departamento del Atlántico. Agradecerte, Michel, por este espacio y bueno, estaré siempre complacido de atender tu invitación para poder compartir todos los avances de este proyecto político y de nuestro plan de gobierno que ya estamos colocando a disposición de todo el Departamento del Atlántico. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ramón, por estos minutos que nos dedicaste y pues está retirada la invitación para que sigamos ahondando un poco más los temas que en este último espacio pues nos has tocado. A ustedes, mis queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos, a toda nuestra querida audiencia de Siempre Venezuela Radio, transmitida en el 80% del territorio nacional, en Aruba y en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos de Norteamérica. Donde quiera que se encuentren, ustedes pueden también hacerlo a través de nuestras redes sociales, Siempre Venezuela Radio. El pase es para Carlos Miura Uzcategui y Alan Peralta, y para que continúen con el programa del día de hoy. Feliz tarde, será hasta una próxima oportunidad. Bueno, gracias, Michelle, y por supuesto a ti, Ramón. Excelente, te deseo los mejores
éxitos y sueños en tu vida. Nos despedimos a esta hora, Carlos Ucategui Eñura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela Radio. Mil bendiciones para todos.